cuando todavía no existe una política criminal claramente diseñada, ni todo lo que se puede transformar el sistema de justicia penal, pues hay algunos datos que se han expresado por los distintos futuros funcionarios, pues que nos van dando una cierta idea de hacia dónde se encamina lo que será la política criminal y el nuevo sistema de justicia penal. Por esa razón es que consideramos conveniente analizar estos aspectos fundamentales de lo que será esa nueva política, y de ahí que hemos organizado estas mesas para tratar cuál es la orientación que la nueva política criminal sigue y qué tanto es viable en nuestro país una política de pacificación, de reconciliación, de amnistía, de perdón, ante un fenómeno delictivo como el que tenemos y ante una realidad como la nuestra. Por otra, analizar también lo que se plantea como nueva Fiscalía General de la República, y finalmente, bueno, pues igual hacer algunas propuestas de parte nuestra que en su momento pues serán entregadas a quienes serán los que tomen las decisiones político-criminales en nuestro país. Esa fue la razón de esta reunión. No lo hicimos abierto, solamente participan los que opinan, los que aportan, los que pueden realmente decir algo. Así que le pedimos a Fred para que coordine esta mesa y después también él pueda decir algo. Bien, pues yo creo que ya entraste al tema. Comentábamos que el pasado 25 de septiembre de 2018 hubo una discusión donde por fin la bancada de Morena y con el aval de algunas organizaciones pues concretan un documento que fue de 52 cuartillas, que fue presentado justamente hace 3 días al Senado de la República, firmado por el coordinador y otras gentes, y turnada justamente a estas comisiones que les comentaba, que es la de Justicia y de Estudios Legislativos. Es evidente que Morena tiene pues mayoría de todos sus aliados, y pues hay que ver y analizar justamente este documento que hasta donde vi, el documento diferente, no tiene ningún cambio que se le hizo desde el 25 de septiembre. Moisés es uno de los que va a comentar este tema, y lo vamos a dejar al final si lo deciden, para darle, digo que a ti, Samuel, en la lista está la Isabel Miranda y está el maestro Carrión, si te parece, por debido al tiempo, no sé, 15, 20 minutos, si podemos. O menos para atender. No presentamos nadie de currículum porque nos conocemos, entonces adelante. Perfecto, entonces el primer punto, ¿verdad? El primer punto. El tema relativo a los elementos que tienen que ver con la nueva política criminal frente a la delincuencia y la fiscalía. La fiscalía, pero pues la primera parte nada más, ¿no? Sí, la fiscalía es la segunda, que es la primera. Bueno, creo que es extraordinariamente importante entender que las dinámicas que existen en el país claramente apuntan a que tú estás hablando siempre en materia de justicia y seguridad de problemas locales. Ese es un factor muy importante. La implementación de la reforma del modelo procesal acusatorio y la justicia y la seguridad no pueden ser tratadas de manera general, sino son zonas o regiones que tienen problemas específicos. La República puede ser dividida en los estados que implementaron de manera correcta, los estados que implementaron de manera regular y los estados que implementaron de manera mal, más los estados que tienen problemas crónicos de inseguridad y de justicia.
y los 4 tipos de estados tienen que ser tratados de manera distinta, ¿verdad? Tienes 8 estados donde la implementación del modelo procesal acusatorio de la justicia y la seguridad requiere retoques que son, digamos, menores, ¿verdad? Estamos hablando de Yucatán, Campeche, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, y esos estados son importantes porque no han tenido un crecimiento en materia de delincuencia muy alto, sino que se han mantenido estables. Y hay que entender el por qué se mantuvieron estables a pesar de los 2 años de la implementación. Cada estado tiene su razón del por qué se mantuvo estable. Luego tienes estados como Durango, como Coahuila y en menor escala Nuevo León, ¿verdad?, que han tenido una tendencia muy clara de reducción del fenómeno delictivo. Y en el caso de Durango, donde doña Isabel y su servidor participamos en la redacción de algunos modelos, ¿verdad?, ya tienes una tendencia, después de la subida increíble entre el 2008 con la implementación de la reforma y el 2010, de 8 años yendo los índices delictivos todos para abajo, a pesar de cambio de gobierno y a pesar de la entrada en vigor de los códigos iniciales y el Código Nuevo Nacional de Procedimientos Penales. No hubo en Durango afectación, ¿verdad? Es decir, tienes constantes y tienes un proceso de política correcta, ¿verdad? Entonces, tanto en Durango como en el caso de Coahuila, ¿verdad?, es importante subrayar y entender el por qué, a pesar del cambio de gobierno, no hubo, ¿verdad?, incrementos en esa materia, como sí los hubo en el caso de Chihuahua, ¿verdad?, particularmente, que venía bajando y que ahorita está regresando, y sí los hubo también en el caso de en otros casos como Puebla, ¿verdad?, y el propio Guanajuato, que tiene problemas muy claros de una división entre un sur del estado que está estallándoles y un norte que está más o menos contenido, ¿verdad? Entonces, luego tienes estados donde la criminalidad está desbordada, ¿verdad?, que son básicamente Colima, Nayarit volvió a repuntar de manera increíble, ¿verdad?, después del cambio de gobierno, ¿verdad?, y Baja California y Baja California Sur. Aunque en Baja California Sur las medidas han repuntado, o sea, las medidas han dado efectos en los últimos meses, ¿verdad? Guerrero, No, todavía estamos en los repuntes, en los medios, ¿verdad?, y los repuntes. Y luego tienen ustedes estados, bueno, Sonora también está en el grupo que está creciendo desafortunadamente la criminalidad por la falta de control en la implementación de la reforma procesal acusatoria. ¿Cuáles son las constantes, verdad? La frontera ya no tiene una marca toda entera de la frontera norte de problema, ¿verdad? Al menos Coahuila y Nuevo León está contenido, mientras que no lo está y se ha incrementado en Chihuahua, en Sonora y en Baja California, y obviamente los estados que tienen una situación crónica de inseguridad: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, ¿verdad?, fundamentalmente. Entonces, fíjense bien, es la misma ley de drogas en el país, son los mismos elementos y los resultados en materia de seguridad y justicia son completamente diversos. O sea, ¿qué quiere decir? Primero, que lo que señalamos desde la administración pasada, que los logros en materia de seguridad y justicia no eran federales, y sin embargo se los tomó el gobierno federal, y al final estalló, ¿verdad?, en los últimos 2 años la falta de control porque no pudieron controlar los procesos de implementación de la reforma. Es clarísimo que la función del gobierno federal y del gobierno de Andrés Manuel y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal es una función subsidiaria.
O sea, la federación tiene una función subsidiaria en materia de justicia y seguridad y debe asumirlo. Debe entender que solamente debe atacar, como está en la Constitución y en sus competencias constitucionales, los problemas más graves de delincuencia organizada, los problemas, obviamente, de materia federal, ¿verdad? Y ser, con una estrategia de coadyuvar, ¿verdad? Y de complementar las políticas de los gobiernos locales y de los gobiernos municipales. ¿Sí? O sea, todos los factores de que el país está lleno de muertos, sí hay muchos muertos, pero no son ni de manera alguna generalizados, sino por regiones donde los gobiernos locales no han sabido implementar de manera correcta el asunto. Entonces, esta es una aproximación que hay que hacer entender al próximo gobierno, porque el que crea que Andrés Manuel y el gobierno de Morena puede solucionar los problemas, no lo puede hacer. O sea, tienen que entender su rol y su función y tienen que asumir los gobiernos locales de los estados, tienen que asumir su responsabilidad, porque son ellos los únicos que pueden solucionar los problemas, que no son generales, sino que están ahí. En ese marco, ¿verdad?, también el gobierno federal tiene que entender cuál es el rol de una política de negociación, amnistía o, digamos, de justicia transicional, como quiera llamársele, ¿verdad?, formas alternativas de justicia en el marco del cual yo estoy comentando, ¿verdad? O sea, primero, ¿puede haber una ley general en esta materia? Respuesta, no. Tienes que atender los problemas concretos donde están Jalisco, como se llama, Tamaulipas, Guerrero, ¿verdad? Pero no de ninguna manera una generalidad en una ley de esa materia, ¿verdad? Porque los problemas no son generales, son específicos de regiones y por elementos concretos, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de los problemas en esa materia tiene que ser dado también desde esa perspectiva. ¿Debe o no existir una política de, digamos, una política de amnistía o negociación? La respuesta a este asunto es muy clara, ¿verdad? Todos los avances que puedan ser tienen que ser entendidos, ¿verdad?, en el ámbito de los elementos nacionales, ¿verdad? Y entendiéndose también que hay una gran cantidad de errores en el proceso de la justicia a nivel nacional, porque, fíjense bien, si ustedes suman los 400 cuerpos que están en la morgue de Jalisco, más los 1,500 que están en la del Estado de México, más todos los otros muertos que están en las otras morgues del país, ¿verdad?, en calidad de desconocidos, quiere decir que tú tienes entre 8 y 10,000 cadáveres de los desaparecidos, porque de qué otra cosa estaríamos hablando, ¿verdad? Entonces es un proceso que yo no alcanzo a entender cómo algunos funcionarios, ¿verdad?, a pesar de haber recibido millones y millones y millones y millones de pesos y de dólares, no son capaces de darle salida a estos asuntos. Pues tú tienes un cuerpo y hay una gente que lo está buscando. Luego entonces tienes que hacer un match, pero estás hablando de 10,000, ¿verdad?, de 10,000 cadáveres que están en las morgues probablemente del país, si haces un cálculo, que ni siquiera saben cuántos son, que si tienes 36,000, ¿cómo se llama?, personas desaparecidas supuestamente, esos 10,000, ¿verdad?, tendrán que, ¿cómo se llama?, tener una reducción de ese monto. Es decir, no puede, aquí hago también un elemento muy importante, ¿verdad?, porque hoy en la mañana, o ayer, perdón, al jefe de la unidad de búsqueda, ¿verdad?, y por ejemplo, afirmaba tener el jefe de la unidad de búsqueda, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Es Gobernación, ¿verdad? Es de Segovia. Eres la asistente de Renato, que ahora está en la titularidad de desaparecidos. Sí, fíjense bien, nada más hay un solo factor, ¿verdad? Un solo factor que tú no puedes, ¿cómo se llama?, que tienes que tener en cuenta, y que no sé, que ni siquiera se han hecho los estudios para determinarlo, ¿verdad? Cuando se inventó el ADN en Francia, ¿verdad?,
se empezó a aplicar en Francia los estudios genéticos. Me tocó estar por ahí en los años 90, finales de los 90, ahora tal vez 98, 99. Y me explicaron que en Francia, ¿no?, el índice de personas en Francia, ¿verdad?, que sí tienen madre, pero el padre no es genéticamente Y que parece el que aparece en el acto. No, es que no es que, bueno, o sea, sí, es que, digamos, el supuesto padre. El supuesto, porque se dice es de 36% por el año 2098. Es mejor no saber. Sí, es mejor no saber, pero para efectos de una identificación genética, ese es un factor que se te lo puede, ¿cómo se llama?, determinar. Es decir, o sea, yo no entiendo, ¿verdad?, si han tenido todos los recursos, si han tenido todos los elementos, ¿verdad?, ¿cómo es posible que tengan 10,000 cadáveres en las morgues sin ser capaz de identificarlos? Porque de algún lado tienen que salir esos ¿cómo se llama?, esos cuerpos, ¿no? Entonces es una parte de la crisis y es una parte de los aspectos que tiene que ser dado. Pero en términos generales, yo sostengo, primero, ¿verdad?, como se ve claramente en todo el país, ¿verdad?, no hay un solo factor determinante que te genere, que te determine el proceso de la violencia. Ni la droga, ni la legalización de la marihuana, ni todos estos elementos te lo van a poder generar ni determinar, ¿verdad? Segundo, de manera determinante, tú tienes que entender que no puedes establecer una política en términos generales con los mismos criterios de la aplicación de los temas para todo el país, porque pedazos del país se comportan de manera distinta, de manera clara, ¿verdad? Y siguiente, la única manera de arreglar los problemas es entrarle a los temas locales. No sé si ya... Yo tengo una... Sí, es Roberto Cabrera. Roberto Cabrera. Nada más una duda. Yo coincido plenamente contigo, esta política de volver a lo local, pero evidentemente que hay un sector de la estructura criminal territorial en México cuya competencia es de la autoridad federal, el perseguir, el sancionar, el prevenir. Ahí no me queda muy claro la relación entre el progreso de la reforma del sistema y la baja de los índices de delitos. ¿De qué delitos son los locales? A ver, fíjense bien, voy a hacer un ejemplo para que quede claramente establecido a lo que me estoy refiriendo. Cuando hablo de la responsabilidad de la autoridad local, A ver. mira, tú viste en los años 2000 algo, hasta el 2013, 14, ¿verdad?, un avance impresionante de los Zetas, ¿verdad? Te tomaron, obviamente, ¿cómo se llama?, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, ¿verdad? Avanzaron hacia Veracruz, Zacatecas, obviamente Veracruz, Tabasco, ¿verdad? Es un desplazamiento. Sí. Y te tomaron probablemente Quintana Roo, pedazos de Quintana Roo. No pudieron tomar Campeche porque no se los permitió en ese momento el fiscal que estaba, Sí. que era Renato Sales. Y se lo brincaron. Claro, ¿por qué? Pero déjame decirte por qué. O sea, ¿en qué está basado ese éxito? Y esas son las cosas que se tienen que documentar, ¿verdad? Cuando tú hablas con Renato, te lo explica. 3 veces intentaron tomar la Plaza Los Zetas y 3 veces, ¿verdad?, el gobierno local se los impidió deteniendo. ¿Y cuál fue el efecto? ¿Verdad? No llegaron allá. Claro, ¿de dónde salían, verdad? ¿De dónde salía la información? Pues obviamente Campeche es un estado pequeño y inmediatamente reportaban a la autoridad y la autoridad actuaba. O sea, en resumidas cuentas, el gobernador tiene la obligación de evitar que llegue a su territorio el crimen organizado, por un lado, por el otro, atacar la criminalidad local. Así es, ¿verdad? Ahora, la función, ya lo dije, ¿verdad? La función del gobierno federal siempre será complementaria, ¿verdad? Sí, políticas. No, y donde no puede actuar, y ¿verdad? donde no actúa, interviene. Interviene, pero luego tiene que reconstituirse. Sí.
Perdón, Ese era mi- regresamos. ¿Tienes alguna pregunta? Yo creo que después viene Después la hacemos las intervención preguntas y respuestas. El maestro Carrión tiene la palabra, luego Isabel, y luego después el hombre. Muy bien, También 15-20 minutos y sí. Y retomo varios aspectos que comentaba el doctor Samuel en torno a si existe claridad sobre los fundamentos y alcances de la política de pacificación, que es básicamente también uno de los temas que se Ese es mi tema, ¿eh? Y no me voy a Ese es mi involucrar pleito, ese es mi 100% pleito en eso. público, maestro. Hay tres cuestionamientos. Si es viable una política de pacificación en México cuando las víctimas piden más justicia y castigo, puede lograrse la pacificación a través de la amnistía y perdón ante una delincuencia cada vez más violenta, y el tema que habíamos planteado inicialmente. Vemos con preocupación que actualmente se han estado haciendo pronunciamientos por parte de diferentes sectores del gabinete que próximamente entrará en funciones el 1 de diciembre. Específicamente pronunciamientos que se han hecho en torno a todo lo relativo al concepto que se conoce como justicia transicional, y derivado de la serie o de los serios inconvenientes a los que se ha enfrentado el Estado mexicano, específicamente el subsistema de procuración de justicia en torno a paliar esta problemática. Entonces, recientemente se planteó un tema que a nosotros nos parece fundamental tomarlo en consideración, y es lo relativo a establecer en el marco de este concepto de justicia transicional aspectos relativos a implementar, por ejemplo, leyes de reducción de penas en el marco de de un concepto también que poco se conoce, que es el concepto de amnistía. Debemos de tomar en consideración que la amnistía no es otra cosa más que una opción para elaborar el pasado, para la elaboración del pasado. Y la amnistía es un elemento de este gran concepto general que conocemos como justicia transicional. A saber, la justicia transicional plantea 5 opciones para la reconstrucción del pasado, para la elaboración de estas problemáticas. La primera de ellas, y que quizá es la más congruente con un Estado democrático de derecho, es la relativa a la persecución penal. Esa persecución penal pues es la respuesta lógicamente objetiva que debe de plantear el Estado frente a las problemáticas sobre la elaboración del pasado. Si se perpetraron graves crímenes que afectan derechos humanos de manera sensible, de población civil, si se afectan gravemente intereses jurídicos o bienes jurídicos, pues esa sería la respuesta concreta. ¿Y cuáles son los sistemas que se plantean frente a esta opción? Pues bueno, llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos y eventualmente la sanción de estos delitos a través de tribunales, por ejemplo, de carácter nacional. Pudiera también plantearse una respuesta a través de tribunales internacionales y, ¿por qué no?, también lo que conocemos como tribunales híbridos internacionalizados, ¿no? Esa sería la primera respuesta. La segunda es la no persecución penal, y ahí es donde entramos en la discusión de cuál sería la alternativa para no perseguir penalmente a los responsables de estas graves violaciones a derechos humanos. Específicamente la respuesta pues son las leyes de amnistía. Vemos muchísimos ejemplos que se han planteado a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel internacional. Como ejemplo más congruente o más sensible, pues lo vemos en las dictaduras latinoamericanas, principalmente las dictaduras centroamericanas, donde se han planteado esas leyes de amnistía. Y en el marco de estas leyes de amnistía, lo curioso es que muchas veces no es raro que quienes detentan todavía el poder planteen la vigencia de este tipo de planteamientos o de alternativas como serían las leyes de amnistía. Y eso es algo que debemos de tomar en consideración, porque si bien a pesar de que el gobierno en transición aún no toma funciones formalmente,
ya está ejerciendo actos hasta cierto punto de autoridad que tienen repercusiones en la política pública estatal del gobierno saliente. Entonces eso debemos de tomarlo muy en cuenta. La tercera alternativa es, como bien decía la señora Wallace, pues es el tema relativo a las víctimas y lo concerniente a las comisiones de la verdad. Eso es una alternativa también para paliar esta grave problemática de reconciliación. Y lo curioso de las comisiones de la verdad es que tienen por objeto reconocer de forma eficiente, de forma oficial, las injusticias que se han cometido en el pasado. Y eso implica una colaboración estrictamente efectiva por parte de las víctimas y por qué no decirlo también de las personas que perpetraron esos crímenes. Uno de los ejemplos, y creo que se ha mencionado ahora que el tema está en boga, se ha mencionado el tema de las comisiones de la verdad que se plantearon en Sudáfrica con motivo del apartheid. Entonces, y los grandes trabajos que hizo Desmond Tutu en torno al planteamiento de sentar en el banquillo a los responsables y que ellos pudieran hacer planteamientos ya muy estrictos sobre su responsabilidad. Sin embargo, en el marco de estas comisiones de la verdad se planteaba un eslogan que no estamos muy de acuerdo con ello, ¿no? La verdad sin castigo, conocer la verdad pero sin castigar, sino que nada más se plantea la reconciliación de manera muy concreta. Y eso quizá es uno de los aspectos que han sido retomados también por algunos representantes del gobierno entrante en torno a la definición de estas alternativas. El cuarto sería la reparación del daño en todo su contexto integral. Sabemos que hubo reformas importantísimas al propio artículo 30 del Código Penal Federal, y ese artículo 30 pues se corresponde con los planteamientos que establece la Organización de las Naciones Unidas en torno a garantizar una reparación integral que no solo contemple la indemnización, sino incluso también garantías de no repetición, y en las cuales por la experiencia de la señora Wallace pues ha tenido una repercusión importante para ir definiendo esos parámetros de acción. Y por último, la imposición de sanciones extrapenales en torno a los representantes del gobierno saliente. Si se está hablando que en México se han cometido supuestamente crímenes de deshumanidad, o en el peor de los casos, crímenes de guerra, que no estoy técnicamente de acuerdo con ese posicionamiento de diversas organizaciones de la sociedad civil, pues la imposición de sanciones extrapenales también es una alternativa. ¿Cuáles serían esas sanciones extrapenales? 17 horas. Específicamente llevar a cabo desincorporar a esos representantes gubernamentales de las acciones que ellos están desarrollando. Entonces, desincorporar a los representantes gubernamentales, inhabilitar a través de inhabilitación a través de otro tipo de sanciones de carácter administrativo. Entonces, frente a estas opciones, cabe la pena preguntarnos cuáles son los elementos o los parámetros que está tomando en consideración este nuevo gobierno. Y recientemente la exministra Olga Sánchez Cordero hizo un planteamiento. Ministra en retiro. En retiro. Exministra en retiro. No. Ministra en retiro. Y que nos parece pues importante poner el dedo sobre el renglón, porque en el marco de esta comprensión disímbola que tienen los representantes del gobierno entrante sobre estas opciones de la elaboración del pasado, se dice que se va a crear, por ejemplo, se van a apoyar en la creación de leyes de reducción de sanciones penales. Y esto es interesante porque nosotros en el ámbito legislativo, en el ámbito jurídico, nos damos cuenta que este tipo de pronunciamientos pudieran incurrir en serias tautologías, o mejor dicho, en repeticiones viciosas sobre soluciones que ya se están planteando en el ámbito jurídico.
Y específicamente nos referimos a este planteamiento en razón de que si nosotros observamos de manera muy puntual, nos dice la ministra en retiro, nos dice que se aplicará reducción de sanciones a personas que puedan proporcionar información veraz, específica sobre el paradero, por ejemplo, de algún familiar en torno a estos graves delitos como son la desaparición forzada de personas. Pues nos damos cuenta que a nivel legislativo, a nivel federal y a nivel general se plantean ya este tipo de soluciones. Por ejemplo, recientemente, con la aprobación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, se establece como una de las alternativas para poder llevar a cabo la identificación, por ejemplo, del paradero de una persona que ha sido privada de su libertad con motivo de la desaparición forzada de personas. Pues se prevé estos esquemas de colaboración muy específicos en la Ley General. Asimismo, si nosotros analizamos, por ejemplo, las disposiciones que establece la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, también se plantean esquemas de colaboración eficaz con las autoridades, y eso trae como consecuencia también un beneficio, en beneficio de la persona que proporciona esa información, independientemente de si colabora o no colabora en este caso con asociaciones criminales. Y esto es importante tomarlo en consideración porque viene de la mano de algunos planteamientos que ya se habían hecho incluso en el ámbito internacional, específicamente en la Convención de Palermo para combatir la delincuencia organizada. En la Convención de Palermo para combatir la delincuencia organizada se establecen dos esquemas de colaboración específicos para llevar a cabo una mejor investigación de delitos de carácter complejo. Y uno tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado, la mitigación de la sanción penal, y otro tiene que ver con la inmunidad judicial, que hemos optado por llamarle a este último concepto como inmunidad transaccional más allá de inmunidad judicial, porque como vemos en el Estado mexicano, al menos como está configurado nuestro procedimiento penal y nuestro sistema jurídico, no es una potestad únicamente de la autoridad jurisdiccional, sino primordialmente una potestad de la autoridad ministerial en el marco de la efectividad de algunos sistemas de selectividad, como podrían ser los criterios de oportunidad. Y aparte de estos planteamientos, pues también tenemos lo que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, como son las formas de terminación anticipada del proceso, como lo que hemos visto recientemente en Duarte, ¿no? El procedimiento abreviado, que no es otra cosa más que plea bargaining que se ha planteado en otros estados. Entonces estos son algunos aspectos que nosotros debemos de tomar en consideración antes de llevar a cabo un pronunciamiento por demás pues simplista en torno a estas problemáticas que son, insistimos, muy importantes. Y esperamos que estas reflexiones pues concienticen a quienes van a ejecutar estas importantes funciones. Por último, nada más para dejar en contexto, diferente también la participación de los demás disertantes, tomar en consideración que estas propuestas pues no están desligadas de un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Recientemente se están llevando a cabo foros, lo que llaman los foros escucha o foros de pacificación. Sin embargo, consideramos que estos ejercicios han sido aislados, no han sido ejercicios integrales en torno a la problemática que se tiene para llevar a cabo una verdadera escucha de la voz de las víctimas en torno a estos planteamientos, y quizá se están dando bandazos en ese sentido. No se tiene una definición acerca de lo que se debe comprender como justicia transicional, y consideraríamos que antes de hacer un planteamiento
complementario a esta problemática, valdría la pena llevar a cabo una serie de sensibilización acerca de los alcances de estas problemáticas en México. No estamos transitando de un conflicto, por ejemplo, armado como los que se han presentado en otros estados, donde sí se hace visible la necesidad de incorporar estas alternativas de reconstrucción del pasado, y ahí valdría la pena, en todo caso, fortalecer las capacidades de instituciones tan importantes como es la Procuraduría, pero que eso ya sean temas de los que hablaremos más adelante. Muchas gracias, maestro. Pues muy interesante, ahí han abordado muchos temas, muy rápido, lo que se llama justicia transicional. Yo creo que cada uno de estos puntos merece, como ustedes amigos de la mesa, pues, una discusión. El tema, por ejemplo, de la amnistía, el tema de la Comisión de la Verdad, me parece que el presidente electo va a hacerlo por decreto. Y bueno, el tema de tienen cómo, en el caso de la amnistía, se requiere una ley. Por eso está facultada. La última ley que hubo al respecto, si no mal recuerdo, fue la de 1994, emitida por el tema de Salinas de Gortari. Exacto. Y la primera que yo registro de 1870, del presidente Juárez, sobre traición, sedición, conspiración, etc. Pero la amnistía implica necesariamente, ¿cómo se llama?, asuntos eminentemente políticos. Estaríamos en una amnistía ahorita para asuntos de delincuencia, sería esto una novedad, pero bueno, habría que antes de maestro, adelante. Tenemos otro caso de amnistía, que es el caso de la disolución social. También ese caso. También, sí. También que fue en los 70s, para meter al partido, a los grupos. Desde el punto de vista de moderación, no tiene que ver con los delitos que se... Pero todos son por cuestiones políticas, sí, no por delincuencia organizada. Isabel Miranda. Yo, perdón, puedo hacer un comentario, nada más dos apuntes. Primero, ¿verdad? Está por verse si en México se han cometido o no delitos de lesa humanidad o delitos de naturaleza internacional, ¿verdad? O sea, eso es un elemento que, como nos dijo claramente la discusión sobre el Corte Penal Internacional, tienen que probarse en los contextos. Los contextos no están probados, ¿verdad? Desde nuestro seminario de ella no están probados. Eso creo que es muy importante apuntarlo, ¿verdad? La segunda cosa que es, me parece a mí relevante, ¿verdad?, es, bueno, si tú hablas de un contexto de delitos de lesa humanidad, ¿quién los ha cometido? ¿Verdad? Porque, pues, hemos oído a nuestro amigo Raúl Zaffaroni afirmar que en México los contextos de delincuencia organizada han cometido delitos de lesa humanidad, pero no necesariamente estatales, sino paraestatales. Y el otro factor que creo que es importante nada más acotar es el relativo a las privaciones ilegales de la libertad, todas enteras, desde el secuestro y sus formas, la desaparición forzada como privación ilegal de la libertad, que es una privación, así está definida, y otras privaciones, ¿verdad? Y el uso tendencioso y arbitrario, ¿verdad?, de confundirnos con el nomen juris. La legislación internacional, los estándares internacionales te hablan de sanciones, y lo dice la Corte Penal, o sea, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, independientemente de cuál haya sido la forma de sanción. Se trata de la obligación de los estados de sancionar, ¿verdad? No necesariamente por desaparición forzada, como están diciendo algunos, ¿verdad?, sino cualquier forma, secuestro, homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la sanción. Lo otro me parece a mí que, o sea, la discusión sobre la teoría del nomen juris es una discusión extraordinariamente importante en nuestro país, y no nos debemos dejar de engañar, ¿verdad? Porque te dicen, no, es que no lo sancionaron por desaparición forzada, pero lo sancionaron por secuestro, por homicidio, es exactamente lo mismo. O sea, no hay una obligación de que sea exactamente por eso, por eso, sino
sancionar por cualquier causa que sea obviamente tipificada, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que salir, me parece a mí, a subrayar con toda fuerza, porque si no nos están engañando, ¿verdad? O sea, es una maquinaria. Oye, es que están procesados los de Ayotzinapa por ¿cómo se llama? Por secuestro. Es una falta internacional. Pues no lo es. Nada más hay que ver bien los instrumentos. Sí. No sé, maestro, antes de que Elizabeth usted tenga un documento que lo ponga en la mesa, sería interesante recoger esto que dice Samuel y lo que hemos estudiado para circularlo, sobre todo los compañeros y pues, publicarlo también, ¿no? A mí me preocupa realmente una situación. El Estado debe dar respuesta y solución a los problemas que se presentan en la sociedad. No entiendo cómo el Estado ahora está proponiendo la amnistía de delitos que son verdaderamente atroces. Si quieren, regresamos con el tema, maestro, para que terminen los que le parece. Sí. Plantea su cuestionamiento. Gracias, Isabel. Gracias. Vas a hablar de las víctimas, todo. Pues no nada más de las víctimas, voy a tratar de decir por qué nos afectan las víctimas. Primero que nada, gracias doctor y gracias a todos por la invitación. Yo creo que en México tenemos un concepto muy equivocado en términos generales de lo que debiera de ser una política criminal. Y hablamos mucho de la parte jurídica y de la parte técnica y de policías y de ministerios públicos, pero muy poco hablamos de instituciones que de verdad hagan que todo esto sea procesado. Y yo creo que el problema principal que tenemos en este país, y concuerdo con lo que dijo el doctor Samuel González Ruiz, es ¿por qué se dan estos bandazos, que además los tenemos documentados en acta de secuestro, por lo menos en el delito que nosotros contabilizamos? Es ¿por qué hay tanto cambio entre que entra un gobernador y sale un gobernador? Por ejemplo, Nayarit tenía su fiscal que tenía acuerdo con el crimen organizado y parecía que todo era en paz. Se va el gobernador, se pelean las plazas y entonces se vuelve sangrienta el Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente hay política metida en el tema de seguridad y justicia. Y mientras la política siga metida en el tema de seguridad y justicia, no podremos construir instituciones fuertes para poder obtener justicia y mucho menos podremos pacificar el país. Porque aquí depende quién esté en el poder, es el que determina a quién le da, a qué cartel le da chance y a cuál no. Entonces me parece que ahí eso es algo que de verdad nunca ponemos sobre la mesa y que a veces hasta miedo nos da por decir nombres y apellidos de quién están ligados. Por ejemplo, en Coahuila estuvieron ligados fuertemente los hermanos Moreira a todo lo que eran los Zetas, prueba de ellos que acusaron que incluso este grupo mató al hijo del gobernador. Pero no nada más eso, fue cuando más violenta, cuando estuvo Humberto Moreira, cuando más desapariciones hubo, más secuestros, más levantamientos, más homicidios. Ahí tienes la prueba. ¿Y por qué de repente entra su hermano y cambia completamente la situación? Esa es la mejor prueba. Puse un estado y una familia para poder corroborar este hecho. Entonces, indudablemente que tendríamos que sacar la política y formar instituciones sólidas para que pudieran dar respuesta al tema de política pública, del tema de seguridad y justicia. Y por otro lado, somos una federación, pero todos se toman la decisión arriba y como un teléfono descompuesto llega muy distorsionado a los municipios. Los municipios no tienen recursos, no tienen ingresos o tienen muy pocos y por lo tanto también son muy pocas las alternativas que tienen para poder combatir la criminalidad. Aquí, indudablemente, yo hasta donde sé, el gobierno que va a entrar quiere federalizar incluso muchos de los delitos, cosa que también sería un error, porque cada estado tiene su constitución, tiene su presupuesto y tiene su albedrío para poder decidir. Por lo tanto, deberíamos de pedirle cuentas a cada estado y deberíamos de tener como un mínimo, un piso mínimo para que todos tuvieran que hacer lo mismo. Yo concuerdo con el doctor, cada estado tiene características, no es lo mismo combatir en Tamaulipas el crimen, que aunque es el fuero común,
que combatirlo en Chiapas o combatirlo en Campeche o en Yucatán. Son geográficamente, por estar en la frontera, tienen condiciones diferentes. Sin embargo, repito, muy poco tenemos instituciones, y si no logramos construir instituciones, no lo vamos a poder hacer. Ahora me gustaría también hablar un poquito, porque ya esto sí he dicho mucho sobre los malos policías que tenemos, que si nos faltan 5,000 MPs, en fin, todo lo que hemos dicho. Hoy nos debería de preocupar que va a haber un solo delegado en cada estado, que va a ser el que va a distribuir el presupuesto, en qué se gasta y en qué se ahorra. Eso le quita autonomía al Estado, porque ya les quitaron el virreinato a los gobernadores, pero ahora lo único que hicieron fue que le pasaron la corona a otro por la ley del embudo. Eso nos debe de preocupar, porque ahí hay una aspiración política en el 90% de los delegados que están poniendo. Y si seguimos metiendo, repito, a la política en el tema de seguridad, yo ya sé cuál va a ser el resultado. Vamos a estar en 10 años, si Dios nos da vida, preguntándonos qué hacemos para poder quitar la violencia de este país. Ese es por un lado. Por otro lado, algo que yo no he escuchado de nadie del gobierno electo es hacer un tratado con Estados Unidos para que no pasen armas a México. Mientras sigamos teniendo el tema de armas en este país de esa manera tan discriminada, no vamos a poder bajar la violencia. Por más amor y paz y corazoncitos que mandemos, no lo vamos a lograr. Se tiene que hacer un tratado y tenemos muchos elementos para poderlo lograr con Estados Unidos. Pese a que allá son muy fuertes, la ley, la asociación del rifle y todos ellos, sí, papacito, pero de aquí tienes, nosotros somos tu coladera para que no pasen allá un montón de terroristas, de gente. Entonces, pues tú también tienes que ayudar a que no nos quedemos con la sangre y con los muertos. Eso yo no lo he visto en ningún lado. Otro punto que de verdad, yo sé que muchos están de acuerdo con que se legalicen las drogas, yo no. Yo estoy total y absolutamente en contra por dos motivos. El primero, porque es mentira que eso vaya a disminuir la violencia, y aquí déjenme grabada, porque después de que legalicen la marihuana, vamos a poner el pretexto. A ver, los señores que se dedican al crimen organizado no solamente viven de las drogas, crean violencia por otros muchos delitos, pero además nadie ha dicho, ni no tenemos un modelo en el mundo en el que por haber legalizado la droga haya disminuido la violencia. El único que yo conozco que está muy bien integrado es en Portugal. Es muy integrado y tiene características muy importantes. A mí me preocupa dos cosas de ese tema. Uno, si no podemos controlar que los chavos no les vendan cigarros en un estanquillo y que consuman alcohol desde los 8 años, ahora los vamos a tener consumiendo sustancias, heroínas, cocaína y todas las cosas que se les pueda ocurrir. Yo no quiero ese México yo no quiero ese tipo de país para nosotros. Dos, yo como estadista, yo me pondría a ver qué prototipo de país quiero. Quiero chavos y gente alerta, consciente y enfocada en ser mejor sociedad, o quiero chavos embrutecidos por el alcohol, por la droga y adormilados. ¿Qué es lo que yo quiero como estadista? Y eso es la primera pregunta que yo le haría al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, porque él tiene a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, diciendo que hay que legalizar todo, y además los opiáceos, yo de verdad me parece que están llenos de una cantidad de ocurrencias, de una cantidad de cosas que entre ellos mismos se contradicen. Y dicho esto, quiero pasar al tema de la pacificación. Hemos escuchado N versiones de pacificación del país. Por supuesto que yo quiero que este país sea pacífico. Yo alabo el que Andrés Manuel López Obrador tenga en mente pacificar el país. Lo que me preocupa es que no sabe cómo. Y no podemos irnos a ocurrencias a querer pacificar el país. Yo no voy a poder pacificar el país como presidente a costa de una víctima, porque para empezar, ningún delincuente le ha pedido perdón a una víctima. Nadie ha levantado la noche al señor López Obrador. Oiga, señor el presidente electo, yo quiero que me perdone. Nadie, porque les vale un comino nuestro perdón. Y dos,
han ido modificando, porque incluso yo he sido una oponente muy férrea en ese sentido a las ocurrencias, porque la única manera de pacificar este país, no hay de otra, es verdaderamente combatiéndolo en todos los factores, es multifactorial, y es decir, si yo quiero pacificar el país, tengo que tener control de armas. Si yo quiero pacificar este país, tengo que tener en el centro de mi política pública a las víctimas, porque las víctimas son las que hacen que se dispare todo el sistema de justicia penal. Si yo ya tengo la tecnología para saber, creo que usted estaba conmigo, doctor, cuando bueno, no puedo decir el nombre, pero una persona de derechos humanos me dijo: señora, nos están levantando a los jóvenes y a las jóvenes en tal municipio, en este tramo. Allá hay laboratorios clandestinos donde hacen coca. ¿Usted cree que el gobernador ha hecho algo? Nada. O sea, lo que les quiero decir es, mientras no ataquemos de verdad los factores de riesgo e ir a romper este círculo vicioso, si yo realmente sé que tengo el problema en este tramo de carretera, voy y desarmo el laboratorio, pero si estoy coludido y me dan mi lana y me dan mi corta para mi gobierno, entonces me hago loco. Entonces, de verdad, es infantil pensar que este país se pueda pacificar de otra manera si no lo hacemos con prevención, con Estado de Derecho, con atención a víctimas. Ahora, hay algo muy importante: no he conocido una sola víctima que me diga yo perdono y que no me den justicia. No he conocido a una. Y mira, he entrevistado ahorita, después de esto, a muchísima gente, toda la gente de Tamaulipas, que yo tengo trato, el colectivo de Solicito en Veracruz, los que me digan, todos estamos exigiendo lo mismo: justicia primero. A mí no me vengas a pedir que perdone a nadie. Es más, ni siquiera el delincuente no le importa mi perdón. Me parece que estuvo muy mal comunicado el tema de la amnistía y de la pacificación, porque la amnistía en griego significa olvido. Y si tú olvidas por qué pasó lo que vivimos, pues entonces estás perdido, porque entonces no vas a poder no volver a cometer el mismo error. Entonces, creo que ha sido una serie de desatinos en la comunicación bárbara. Hoy escuchaba yo a Loreta, al fin tuve oportunidad de reunirme con ella. Hoy escuchaba yo a Loreta, incluso le puse un tuit felicitándola, porque le dije: qué bueno que ya entendiste lo que tú y yo hablamos. Porque yo le dije: tú no llegues a un foro a decirle a una víctima que perdone y que no le vas a dar justicia, porque no va si quiere escucharte. Hoy entró a su foro en Tlaxcala diciendo justicia primero. Bueno, alguien que no es muy de mis amores, la senadora Nestora Salgado, hasta ella lo dijo: ni perdón ni olvido, justicia primero. No sé si se lo estaba dedicando a sus víctimas, honestamente, pero pues lo dijo y ahí quedó para el récord. Entonces, me parece que está muy mal enfocado el tema de amnistía. Todo lo que se habla de la justicia transicional, todo ya está en la ley, por el amor de Dios. No vengamos a descubrir el agua tibia. Sí. Yo estoy entre puro erudito y lo saben. Nada de lo que se ha propuesto no existe. En reducción de penas ya lo tenemos a quien colabore. En fin, me parece que lo que se está haciendo es un refrito y darnos a tole con el dedo. Si realmente quieren poner orden en este país, no hay de otra, señor López Obrador, más que atender a las víctimas, que es las que están dolidas en este país, tener un sistema de justicia penal que esté basado en las necesidades para poder llegar a la justicia de la víctima. Fíjense, ni siquiera les hablo de reparación del daño, porque hay delitos que no los puedes reparar nunca. No hay dinero que te pague perder un hijo, no hay dinero que te pague que se hayan llevado un hijo y no sepas dónde está. Sin embargo, sí, la gente por lo menos quiere saber que el que dañó a tu hijo está en la cárcel. Y algo que deberíamos, volviendo al tema de la política, prohibir al Senado, es que se dedique a andar haciendo recomendaciones a otras instituciones para sus cuates. A mí me da mucha pena que Emilio Álvarez y Casa, hoy sale una columna en el Heraldo donde dicen que ha medrado
con el tema de los 43. Y hoy, gracias a los 43, está en el Senado, en una pluri, y seguramente para seguir extorsionando, y sé que me están grabando y lo estoy diciendo, seguramente seguir extorsionando a muchas instituciones en pro de una ayuda de las víctimas. Entonces, me parece que el gobierno debe de tener cuidado a qué tipo de organizaciones civiles les da voz y les da voto, para que no estén negociando con las víctimas. Las víctimas no somos moneda de cambio de nadie. Las víctimas lo único que queremos es justicia y no la repetición. Yo me metí en esto porque quiero evitar que muchas madres sigan viviendo lo que yo viví. El perder un hijo, no saber dónde está y además estar ligado a un proceso de 13 años. Entonces, repito, me parece que la amnistía está muy mal explicado, se habla de movimientos armados. Si lo que quieren es dar reducción de penas, ya existe, y si van a poner sus condiciones de la verdad, hoy lo dijo la ministra Olga Sánchez Cordero, esas no son vinculantes, solamente son como un documento que vamos a emitir para que las víctimas tengan un foro donde puedan ser escuchadas. Otros dicen que no, que los foros los están haciendo para tener política pública. Yo pregunto, ¿de verdad no saben lo que toda la información que tenemos en las instituciones? Hay el INEGI, cada institución tenemos qué víctimas, qué delitos, dónde fue, a qué horas fue, quién lo cometió. Tenemos infinidad de información. Lo que tendrían que hacer es ponerse a trabajar. Entonces, a mí me preocupa y me preocupa sobremanera, porque me parece que el templete a veces le gana a los políticos y hacen promesas y ocurrencias que luego a veces no pueden cumplir. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias. Y con el tema de la cuestión de las comisiones de la verdad, están grabando, mejor no me callo en este momento. Es que, ¿por qué si yo no me callé? Pero es un tema que se tiene que discutir. Yo entiendo y lo publiqué hace tiempo que las comisiones de la verdad eran un negocio. El tema de la justicia transicional es un negocio. En este país hubo una fiscalía de delitos del pasado que fue también una especie de catarsis. La fiscalía es un catarsis, pero llevó a 470 y tantos expedientes que están ahí, nada más que hay que abrirlos y que dices, hay que hacer justicia. José Moreno, tú te pusiste aquí, ¿es viable una política de pacificación en México durante las víctimas? Piden para justicia. Estoy muy parecido. No, son todos los temas que hacen. Alguien lo dijo. Bueno, adelante. Pero podemos hablar de todos los aspectos que conforman los este 4 tema. puntos. Okay. Bueno, antes de entrar a lo que se plantea como la nueva política criminal, algunos rasgos característicos de lo que es o ha sido la política criminal mexicana hasta ahora, y cuáles son las tendencias político-criminales que pues se están planteando en el mundo, para ver, bueno, si el rumbo que queremos seguir es el que obedece a esas tendencias que se están planteando, sobre todo en el plano teórico. Sabemos de los instrumentos internacionales que sirven para orientar estas tendencias, y bueno, hasta ahora las distintas políticas criminales que hemos tenido pues han sido estas tradicionales, que es la meramente represiva o la meramente retributiva, de la que se ha hecho un uso excesivo hasta ahora, sobre todo en los países de América Latina y particularmente en México. Eso nos ha llevado precisamente a una expansión tremenda del derecho penal. Y esa expansión se observa en todos los ámbitos de la justicia penal, por en la enorme cantidad de tipos penales que existen en las leyes, la enorme cantidad de penas que se fijan para los delitos, la gran disminución de derechos y garantías en el proceso penal, la gran cantidad
de policías, de ministerios públicos, de cárceles. Todo eso implica precisamente la idea de la expansión penal y con ello pues un endurecimiento tremendo del sistema de justicia. ¿Y qué es lo que se ha logrado? Pues no se ha logrado lo que se ha planteado. El problema de la delincuencia, de la inseguridad y todo, lejos de disminuir, pues ha ido en aumento. Las políticas criminales también hablan de programas de prevención del delito y eso se ha planteado sobre todo en el gobierno que está por concluir, que se introdujo un programa de prevención social del delito, pero que nunca pudimos saber en qué consistió y por lo tanto si funcionó o no. La realidad es que no trajo resultados positivos alguno. Y frente a esa política que ha resultado infuncional, bueno, pues ahora se plantea una nueva política criminal. Se ha dicho que la política actual, sobre todo frente a la delincuencia organizada, pues es la que ha provocado mayor violencia. Violencia sobre todo en los mecanismos de reacción frente a la delincuencia, que es ejercida pues fundamentalmente por las corporaciones policíacas y las fuerzas armadas. Y de ahí que bueno, ahora se hable que pues el combate a la delincuencia organizada es equiparable a una guerra. Y de ahí que se hable incluso de la guerra contra las drogas, de la guerra contra la delincuencia organizada. Y por esa razón, pues, ahora se plantea que la política criminal nueva debe tender hacia la pacificación, hacia la reconciliación, hacia el perdón, hacia la amnistía y muchos otros mecanismos que nos llevan precisamente a ese objetivo. Y es ahí donde pues se plantea ahora la cuestión de si esta política criminal, que todavía decíamos no conocemos sus contornos, no conocemos su estructura, no conocemos realmente en qué efectivamente consiste, pueda ser funcional o no ante una realidad como la nuestra. Precisamente quienes se han ocupado de este tema, y entre ellas la persona que mencionó hace un rato, que es Loretta Ortiz, ante los cuestionamientos de lo que se planteó de la amnistía, pues ella ha ido cambiando y ha tratado de precisar los alcances de la política de la amnistía y sobre todo de la justicia transicional. Pero cuando habla de la justicia transicional, ella misma nos indica que se trata de una justicia que se da en las sociedades modernas cuando éstas tratan de transformarse a sí mismas después de haber vivido momentos en que ha habido una violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Bueno, ese es el presupuesto que se plantea para que haya una justicia transicional, y eso es lo que hemos observado, como se ha dicho, en algunos países de América Latina, y eso es lo que ha llevado a la búsqueda de una política de pacificación. Creo que esos presupuestos, aun cuando, y aquí está Samuel que lo va a confirmar, aun cuando Sergio Méndez de la ONU Juan Méndez de la ONU haya afirmado constantemente de que México vive una violación generalizada de los
derechos humanos. Yo creo que no estamos en realidad en esa situación. Es decir, no podríamos aceptar que haya una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos como para, a partir de ahí, hablar de una justicia transicional. A lo mejor estamos hablando de justicia porque estamos ante una transición de gobierno y una transición de muchas cosas, y por eso también se habla de una transición de la justicia. Desde esa perspectiva, pues sí la podríamos admitir, pero no como una figura tal como ha sido utilizada internacionalmente. De tal manera que, bueno, si no se dan los presupuestos para que se pueda hablar de una justicia transicional en ese sentido, pues no podemos hablar de su viabilidad en México, ¿no? Y para lograr esto, bueno, se habla pues de muchos mecanismos, como ya se mencionaron aquí: la amnistía, la existencia de las comisiones de la verdad, la reducción de penas, la despenalización de ciertas figuras delictivas, como es el caso precisamente de las drogas, y muchas otras cosas más que en su conjunto, dicen, se guían por la idea de la justicia transicional. Entonces yo creo que mientras no tengamos precisados los alcances de lo que debe entenderse por esto y los alcances de los mecanismos que van a ser utilizados para pues lograr esto que es la llamada pacificación de la sociedad mexicana, no podríamos pues plantear la posibilidad de que sea una política viable para el Estado mexicano. Yo creo que pues partiendo de los criterios tradicionales que se han manejado en el plano internacional respecto de las medidas político-criminales que hay que adoptar, por una, no podemos prescindir de la política retributiva, de la política de represión, de las medidas penales. Estas necesariamente seguirán existiendo, y yo creo que por quién sabe cuántos siglos más en este mundo, mientras exista la necesidad de controles frente pues a las afectaciones de los bienes jurídicos que le damos importancia, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros, los seres humanos, le demos importancia a ciertos bienes, exigiremos necesariamente su protección. Y mientras esa protección esté en manos del Estado, pues le seguiremos exigiendo al Estado que adopte las medidas que puedan de alguna manera responder de mejor manera. Ciertamente las medidas penales, dada su drasticidad y dado que traen igualmente como consecuencia afectaciones de bienes jurídicos importantes como la vida, la salud, la libertad, el patrimonio y demás, pues es ahí donde se plantea que en estados democráticos de derecho deben observarse ciertos principios fundamentales para efectos de no abusar de esta política represiva, pero siempre y cuando al lado de la misma tengamos alternativas que realmente también garanticen esa protección de los bienes jurídicos. Y de ahí que pues una de las grandes alternativas que en el mundo se plantea, pero que hasta ahora no han sido utilizadas, precisamente es la política de prevención. Y esto del que todo el mundo habla, pues no se tiene una idea de cómo diseñarla, de cómo estructurar una política de prevención. Uno de los que se ha ocupado de eso está aquí, Sergio Correa, y él conoce a un gran profesor canadiense que se ocupa de esto, Irving Waller, ¿no?
Y precisamente él lo ha desarrollado y lo ha aplicado en Canadá y ha funcionado. En Canadá, claro, en Canadá. No es que queramos copiar la política de Waller, pero sí la idea de la prevención es aplicable en cualquier parte del mundo, atendiendo por supuesto a las realidades de cada país, de tal manera que en México podemos diseñar una política de ese tipo para que conjuntamente con la política de represión de carácter penal pues puedan funcionar y de esa manera sí garantizar una protección adecuada de los bienes frente al delito y todo lo demás que de alguna manera está previsto ya en la ley, como se ha dicho. La amnistía está prevista en la ley, el perdón está previsto en la ley, la necesidad de disminuir las penas, pues eso es algo que igualmente, porque hemos abusado de las penas, y eso no es nada que obedezca solamente a una idea de pacificación, y muchas otras alternativas como esto que ahora se plantea, que pareciera ser ya la aplicación de la política de pacificación, que es lo que ya prevé de alguna manera el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que igualmente, como se dijo, lo prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada desde 1996. ¿Cómo es esto de la negociación, de la colaboración con la justicia, de la reducción de penas y todo eso, pero tiene un determinado sentido y no aplicarlo como ahora se está aplicando, de que la idea era para cómo llegar a los delincuentes de mayor jerarquía en una organización delictiva, y no como ahora que se le aplica a los más altos niveles para agarrar los más bajos niveles, ¿no? Son estos los que terminan siendo procesados y sentenciados, y los de más alto nivel pues quedan en libertad. Esa no es la política que se planteó desde hace ya más de 20 años en la legislación penal nuestra. Pero aquí a lo mejor empezamos con las diferencias entre nosotros mismos, porque la tendencia actual, sobre todo en el mundo globalizado, ¿no?, ahora busca que por ejemplo en la Unión Europea pues se vayan unificando los criterios político-criminales en todos los países de la Unión, y de ahí que se van desarrollando tanto políticas criminales como legislaciones penales y demás que puedan regir en toda la Unión. En América Latina, bueno, en algunas ocasiones ha llegado esa idea. Se elaboró hace ya más de 50 años un proyecto de Código Penal único para toda América Latina. Difícil de que pudiese ponerse en vigor siquiera. En México mismo, en 1963, igual hubo una idea en ese sentido. Se generó un proyecto de código penal único para la República Mexicana, pues que se quedó simplemente como un modelo a seguir. Y ahora, bueno, se logró la unificación de la legislación procesal penal, y ahora se plantea también la unificación de la legislación penal material. Pero aquí me surgen algunas dudas con lo que planteaba Samuel, ¿no? Samuel decía que no se puede generalizar la política criminal, no se puede dar origen a una política criminal única para todo el país, sino que habría que dejarlo para cada estado, porque cada estado tiene sus propias características y demás. Siempre se ha dicho como algo que frenó la idea de la unificación de la legislación penal en México, y más porque los estados son soberanos y demás. Sin embargo, siempre se ha planteado de que el Estado mexicano es uno y sus costumbres y demás casi son todas iguales, que su religión y demás, y que todo eso pues venía a beneficiar la unificación. Pero
con independencia de todo eso, si dejamos a los estados que cada uno adopte su propia política criminal para hacerle frente a la delincuencia, sin duda que siempre habrá algún gobernador que lo haga bien y siempre habrá otro u otros que no lo hagan de la misma manera. Y seguirá dándose el problema tal como actualmente se observa de cómo se implementó el nuevo sistema de justicia penal, de que algunos avanzaron, otros se quedaron retrasados, en algunos se han obtenido éxitos, en otros no. Y todo eso pues obedeció fundamentalmente, yo lo atribuyo a la falta de directriz, a la falta de orientación del organismo que tenía la función precisamente de la implementación del sistema en todo el país para efectos de que se lograra realmente la uniformidad de la implementación del sistema, pues para que así se pudiese hablar en todo el país de una justicia penal igualitaria y no como ha estado sucediendo y ahora se observa con bastante más claridad. De tal manera, bueno, pues que estamos ante pues un problema que no podemos darle solución en una reunión como esta, simplemente seguiremos aportando ideas porque tampoco estas se agotan en un momento. Así que eso es lo que... Gracias, Moisés. Pues bueno, estamos en tiempo, pero de preguntas hay respuestas. Samuel, el maestro también tenía... Samuel, un breve comentario. No, es que ahora sí para cuestiones personales. O sea, yo no estaba hablando de instituciones que sí pueden ser comunes. Estaba hablando de, por ejemplo, establecer una sola política, digamos, que obliguen a tener una comisión de la verdad en Yucatán, ¿verdad? O en Campeche, o que todos los delitos de, no sé, de secuestro en Campeche sean, como se llama, atendidos de la misma manera o desapariciones forzadas, porque bueno, no creo que haya desapariciones forzadas en Yucatán, ¿verdad? Lo que me estoy refiriendo es no las leyes, sino la política práctica, ¿verdad? El uso de las instituciones. Y sí, esas ya serían las estrategias concretas. Sí, así es. Sí, eso necesariamente tiene que ser. Eso es lo que tenía mi comentario. Claro. Política regional. Isabel. Yo concuerdo plenamente con lo que dice el doctor Moisés respecto a la prevención. Sin embargo, aquí ahorita que usted lo dice, doctor, yo misma en la vez anterior hablé mucho sobre la prevención. La prevención es el ideal, pero suena como la mujer perfecta. Porque la verdad de las cosas es que sucede lo que acaba de pasar en la Ciudad de México respecto a que aprueban una constitución que para muchos pudiera ser el ideal, pero que no dicen de dónde van a sacar el dinero para cumplir todos los derechos que le dan a los gobernados. Y aquí es lo mismo, o sea, cómo poder implementar un proyecto de prevención real cuando tienes a un presidente que quiere derribar la reforma educativa y empezar de nuevo de cero como en la conquista y de aquí a que volvamos a construir. Ustedes saben los libros de texto cuánto tiempo llevan, y aquí tenemos un amigo, lleva prácticamente un año para elaborar los libros de texto. Si la van a derogar, ¿qué es lo que va a pasar cuando nos toque? ¿Y por qué hablo de la educación? Porque ahí está la verdadera prevención. Está probado que cuando un ser humano transita por la educación, no nada más se hace menos violento, más consciente, sino además respeta mucho más su entorno y a él mismo. Es decir, la mayor prevención debería de estar en que todo el mundo tuviera un verdadero acceso a una buena educación. Eso que es la prevención, doctor, nos va a llevar muchos años y estoy en favor de ella, pero volvemos a lo mismo. Se mete la política. ¿Por qué derogas algo que está caminando bien o mal? Primero arma, discute, haz todo, y cuando ya tengas todo este equipito hecho de quién, cómo y cuándo y lo hayas implementado, me refiero jurídicamente, entonces ya lo llevas a la práctica. Pero aquí actuamos al revés, y prueba de la construcción de nuestra ciudad. Primero construimos edificios y luego hacemos calles, y luego hacemos drenaje, y luego hacemos vialidades. O sea,
Ese es algo que en el tema de prevención nos ha venido pasando, porque la política usa los programas sociales para clientelismo político, cuando los programas deberían de ser para la prevención real. Entonces, ahí nos enfrentamos a otro problema, ellos controlan todo. Entonces, pareciera que nosotros fuéramos los voladores de Papantla, ellos son eléctricos, andamos dando vueltas y vueltas y vueltas, quebrándonos la cabeza, pero nunca vamos a poder aterrizar. O sea, esa es la desesperación que yo ya traigo. Y créeme que el hecho de estar aquí es porque digo, quizá puedo escuchar algo nuevo que me haga ver por ahí una rendijita por donde pudiéramos sacar este país adelante. Y además, otra cosa más peligrosa aún, y lo digo abiertamente, y no me da miedo decirlo, yo tengo miedo que en la nueva reforma vayan a adoctrinar con algún fin a todos los jóvenes, como sucede en Ayotzinapa y en otras escuelas, en las que en lugar de enseñarles conocimientos académicos, les enseñan cosas de guerrilla. Eso se pretende en la nueva reforma. ¿Qué contenidos van a hacer? O sea, ¿cómo quitas algo a cambio de lo incierto? Entonces, eso es lo que a mí me tiene realmente preocupada con el tema de prevención, doctor, porque sí, vivimos teóricamente en el mundo ideal, sí, pues sí, vamos a hacer prevención, sí, pero a ver, ¿cómo? ¿Con quiénes? ¿De qué tipo? ¿Y con qué dinero? No tenemos los recursos para hacer una... Bueno, tuvimos una subsecretaría 5 años en la que no tuvo presupuesto prácticamente, solo fue el malvete de subsecretaría de prevención, pero recordemos que les quitaron el presupuesto a la subsecretaría y luego los programas los mal usaron. Entonces, a mí sí me gustaría que me dijera, ¿qué vamos a hacer ahí, doctor? Bueno, ahora sí. Esa es mi pregunta, un poco larga, pero No, pero es que no, es una pregunta. Sí, después del maestro y el maestro venía las preguntas. Sí, maestro Macedonio. El Estado debe dar solución a los problemas que se presentan en la sociedad, pero como justicia. Me parece una tontera, y además lo hemos visto en los foros, la actitud del Estado de proponer perdón, amnistía, derecho al olvido. Yo quiero entender que una persona que tuvo un problema como los que comenta la señora sea capaz de quedarse tranquila con una política de ese tipo. Yo creo que el Estado debería haber hecho otro tipo de propuestas. A mí no me parece ni la amnistía, ni el derecho al olvido, ni el perdón y borrón y cuenta nueva, señora. No puede ser esto, caray. Por eso se hacen los memoriales, para recordar las tragedias y que no vuelvan a suceder. Y luego el derecho al olvido, que es una tontería, un principio, una tesis totalmente cuestionada. Okay. Todo este asunto de la comisión de la amnistía se planteó prácticamente en la campaña, si no me recuerdo, el 2 de diciembre del 2017 en Guerrero, cuando se abordó entre todos los que hacen del grupo Los 43, y sí hubo reacciones en ese momento, pero bueno, estamos en otra situación. Qué bueno que la señora Nestora y los demás hayan cambiado un poco este tema del lenguaje. La misma señora Loreta Ortiz Arf, que incluso pues tuvo una situación desafortunada por meter al Papa Francisco cuando no había ese asunto, pero el señor Andrés Manuel, hoy presidente electo, sí habló de olvido, no, perdón, sí, y lo dijo, cuando está de por medio, cito, la paz, la tranquilidad, pero etcétera, eso lo acaba de decir después de muchos foros donde las víctimas le hemos cuestionado, no me vengas a pedir a mi perdón. Primero dame justicia como presidente electo y después vienes y me dices si puedo perdonar o no. Y el perdón es algo tan personal que nadie te puede obligar. No dejo obligar, decirte que lo perdones. Eso es algo emocional y moral y espiritual que cada quien debe de decir, se lo otorga no a quien lo ha dañado.
Muy bien, doctor Correa, y ya llegaron los compañeros de la otra mesa sobre el análisis de las propuestas para la Fiscalía. Doctor Correa, y le pido al doctor que cierre. No sé si el maestro Carrión quiera decir algo. No, bueno, solo contextualizar que hago un comentario. Después del doctor Correa. Sí. Estoy de acuerdo con la señora Wallace que uno de los problemas de la prevención del delito, pero de toda la política es precisamente que está secuestrada por el Estado. Históricamente tenemos un periodo que va de la década de 1930 a finales de los 60, en donde los académicos, los científicos, la gente que sabe, tuvo una mayor influencia en la construcción del sistema penal. Y yo le podría decir, sin entender que lo que tenemos del sistema penal, las bases, fueron precisamente en la etapa de desarrollo sostenido de México, de un nacionalismo que se caracterizó, a diferencia del neoliberalismo, por promover la investigación científica y que predominara la gente que sabe de estas cosas en de lo político. Adelante, Fernando. El problema es que con el neoliberalismo lo que encontramos fue una suplantación de los especialistas, la clase política. Esto fue aproximadamente en el sexenio de Miguel de la Madrid, a mediados de Miguel de la Madrid, en adelante. Perdón. Adelante, doctor. Bienvenido, Fernando. Vamos por concluir la mesa y otra vez siguen ustedes. Bueno, doctor. Entonces, ese es el antecedente histórico. Vivimos en México, evidentemente, un desplazamiento del sector académico especializado en estas cuestiones por la clase política. Sí, no, pero eso es un hecho. Es un hecho, es el punto. ¿Que es grave? Pues evidentemente que es grave. Y tan es grave que nosotros, como académicos, fuimos los primeros desplazados. Y a mí me tocó, precisamente en el INACIPE, curiosamente, estaba el doctor Barreto como director del INACIPE, dijo: Correa, nos acaban de mandar el árbol de la vida. ¿Y dónde colocamos el árbol de la vida? Colócala donde quieras. Pero después, apúrate, porque quiere hablar el doctor García Ramírez con nosotros. Entonces yo fui, coloqué el árbol de la vida en el pasillo y a la sala de seminario con el doctor García Ramírez. Y el doctor García Ramírez estaba Moisés, estaba Mondragón y Cal, estaba el doctor Barreto y demás, y nos doy las gracias por tantos años de trabajo y de colaboración. Yo en ese momento no entendí qué pasó, pero ya andando el tiempo, y ahorita recordándolo usted, pues esa fecha exactamente fue, curiosamente, paradójicamente, cuando le regalan al INACIPE el árbol de la vida. Ahí moría el INACIPE con el agradecimiento del doctor García Ramírez. Ahí vino un desplazamiento neoliberal del nacionalismo y entraron a la palestra la clase política. Entonces lo que usted dice es muy cierto y tiene estos antecedentes y lo hemos vivido. Número uno. Número dos, bajo ese contexto es difícil cualquier faena, cualquier tarea, llámese prevención, llámese justicia, llámese receo. ¿Qué es lo que nos queda hacer a nosotros como sociedad civil? Pues es empujar la institucionalización, una nueva generación de instituciones que permitan precisamente, como se ha hecho en otras democracias, como se hizo en Inglaterra, como se hizo en Francia, en donde se separó claramente la clase política de las cuestiones de seguridad, de justicia y de policía. O sea, yo creo que ese es el modelo que debemos seguir. Fue mi planteamiento. Y justamente la necesidad de una nueva generación de instituciones que permitan escindir nuevamente, regresar
al periodo sostenido de México en la década de los 40 en contra del neoliberalismo, que fue lo que excluyó a los especialistas de las escuelas. Gracias, doctor. Terminamos con el maestro para entrar a la segunda mesa. ¿Ibas a decir algo, maestro? Sí, solo contextualizar que todas estas alternativas y opciones para elaborar el pasado, en las cuales se contextualiza, por ejemplo, la amnistía, las comisiones de la verdad, dependen forzosamente del concepto que nosotros tengamos de las graves violaciones a derechos humanos. Entonces, eso es una de las características que se deben tomar en consideración. Y si bien el Poder Judicial de la Federación ha hecho serios pronunciamientos acerca de la instauración de comisiones, no de la verdad, sino de comisiones de investigación, ¿por qué no pensar que eventualmente, y en el marco de del esquema de colaboración que se ha establecido entre el Estado mexicano y, por ejemplo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con base en el documento de política pública que fue adoptado, por ejemplo, el 15 de septiembre de 2016, se valore, por ejemplo, el apoyo técnico e institucional por parte de este importante órgano de procuración de justicia a nivel internacional. Y máxime que la propia Organización de los Estados Americanos pues ha estado planteando ya la necesidad de que se apoye también las capacidades de este órgano tan importante como es la Corte Penal Internacional, y sobre todo en el contexto que hemos venido viviendo también en torno a las relaciones que existen entre Estados Unidos y México, y los pronunciamientos que ha hecho incluso el asesor Bolton acerca de las serias deficiencias que se están dando en torno a la colaboración con este órgano internacional. Quizá eso podría ser una alternativa de asesoría técnica que, claro, dependerá también de acuciosos esquemas de colaboración y de confidencialidad en torno a la investigación de delitos concretos, como los que se puede dar en el caso de trata de personas, delitos relacionados con el medio ambiente, incluso los delitos relacionados o que están previstos o tipificados en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Eso sería. Gracias, maestro.